ojo, atención, esta semana se ha hablado mucho del caso Chifa Gate, ¿no? Como se ha denominado a estas reuniones clandestinas que ha tenido el presidente José Gerí, ¿no? Quien además el día de ayer ha declarado ante el fiscal interino de la Nación, sí, y además ha autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. ¿En qué consiste esta medida? Pues en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué significa el levantamiento del secreto de las comunicaciones al presidente de la República, que recordemos se reunió clandestinamente con empresarios chinos en algunos establecimientos privados, recibió a otro empresario también en Palacio de Gobierno, cuestionado por supuesto, y que él ha señalado que solamente era para promocionar, ¿no? Las relaciones con este país. Pero vamos a darle la bienvenida precisamente al abogado penalista Andy Carrión para conversar un poquito acerca de este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Jean-Pierre, Oscar, gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Bueno, en principio, doctor, ¿qué significa esta autorización que ha dado el presidente para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones para toda la población en nuestro país? Bueno, en principio debemos de contextualizar el hecho de que el día de hoy existe una investigación penal en contra del presidente de la República por el caso así denominado Chifagate, ¿no? Lo investiga la Fiscalía de la Nación porque él es un aforado, es decir, tiene la más alta investidura de funcionario público en nuestro país. Dentro del marco de esta investigación, que en rigor ahora tiene mucho más límites que antes a raíz de una última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, es de que el fiscal de la Nación ha realizado la diligencia de toma de declaración. Pero claro, dentro de las investigaciones existen diligencias importantísimas para dilucidar los hechos, como por ejemplo las comunicaciones que él haya mantenido con las personas que precisamente están involucradas en toda esta investigación. Sin embargo, una de las limitaciones impuestas por el Tribunal Constitucional implicaba de que no se pueda acceder a las comunicaciones, al secreto bancario o algunas otras que impliquen la limitación de derechos fundamentales. Sin embargo, el día de ayer, en la propia declaración que brindó el fiscal de la Nación interino, señaló de que el presidente de la República interino accedió, dio el consentimiento para el levantamiento de sus comunicaciones. Cuando existe este consentimiento, pues ya no está esta barrera constitucional y ahora lo que va a poder hacer la Fiscalía de la Nación es acceder precisamente al secreto de las comunicaciones que él haya mantenido con las personas involucradas en estos hechos. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. En todo caso, como usted nos dice, a raíz de estas restricciones para investigar a los mandatarios, iba a ser complicado que de repente a través de una orden judicial en su momento, a pedido de la Fiscalía, se pueda, si es que el presidente no había accedido a que se levante el secreto de sus comunicaciones, se pudo haber hecho también a través de una medida judicial, es decir, que se ordene el levantamiento del secreto de sus comunicaciones o se hubiese tenido que esperar que culmine su periodo de presidente. Bueno, si es que él no hubiera brindado su consentimiento, no habría sido posible ya al menos poder iniciar este trámite para el levantamiento de sus comunicaciones. Recordemos la época de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, en que eran investigados de manera permanente por la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, en el gobierno de Dina Boluarte, el Ejecutivo presentó un recurso de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que se limite precisamente la investigación en contra de un presidente en ejercicio de sus funciones. Y ese es el producto que tenemos el día de hoy. Es por eso que el propio fiscal de la Nación interino señaló de que existen muchas restricciones para investigar el día de hoy a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Sin su consentimiento, sin el consentimiento del investigado, que en este caso es el presidente de la República, no se podría acceder a las comunicaciones para la dilucidación de estos hechos. Ahora, otra pregunta sería ¿hasta dónde alcanzan este tipo de comunicaciones? Comunicaciones que se mantienen con las líneas ordinarias o también comunicaciones de aplicativos telefónicos. Y además, doctor, el tiempo, ¿no? Se sabe qué rango de tiempo va a ser. Esto ya tendrá que decirlo la Fiscalía y la Policía en la investigación que puedan realizar. Explíquenos ello, por favor.
Bueno, en principio, recordemos de que esta investigación recién se acaba de aperturar hace algunos días. No tiene mucha data aún esta investigación, y también el presidente va a ejercer sus funciones hasta el 28 de julio de este año, es decir, tiene muy pocas semanas también para el ejercicio de esta función, con lo cual la investigación en principio podría extenderse hasta más allá de su propio gobierno. Pero estas semanas, como lo dijo el propio fiscal de la Nación, va a servir para recabar todas las evidencias o indicios que afiancen o que descarten la imputación. No quiso adelantar ninguna otra información, lo único que señaló es de que respondió a todas las preguntas, de que van a implementar todos los actos de investigación necesarios, pero esta restricción, y eso es importante que lo sepa la televidencia, solamente alcanza hasta que culmine el ejercicio de la presidencia de la República. Esto quiere decir que después del 28 de julio, él ya va a poder ser investigado como cualquier otro ciudadano, al menos en la etapa preliminar, con lo cual implicaría levantamientos no solo del secreto de comunicaciones, sino el bancario y algunas otras restricciones constitucionales. Claro. Ahora, doctor, en el caso de los demás involucrados, a ellos sí, a través de una orden judicial, la Fiscalía puede requerir el levantamiento de su secreto de comunicaciones sin ningún inconveniente. Y lo otro es, también pueden solicitar, en este caso, los audios de las cámaras, porque hasta ahora lo que se ha podido observar es solamente imágenes, ¿no?, del presidente y todo lo demás, reuniéndose con ese empresario chino, pero pueden también solicitar el acceso a los audios para conocer de qué temas se hablaban y todo lo demás. Es muy interesante las preguntas que formulas, Oscar, porque claro, dejamos sentado de que existen restricciones en la investigación en contra del presidente de la República, pero eso no significa que concurran restricciones respecto a los demás involucrados, es decir, a estos empresarios chinos. Respecto a ellos, ya existe una investigación en una fiscalía provincial por delitos de corrupción y no tiene ninguna restricción, es decir, puede solicitar el levantamiento de secreto bancario, de comunicaciones, incluso, ¿no?, formular ante el Poder Judicial pedidos de allanamiento, incautación, es decir, investigar indirectamente los hechos que involucran al presidente de la República. Y ese es un punto importante porque siempre se había señalado de que uno no puede esperar para recabar las evidencias hasta que un presidente culmine su mandato. Lo importante dentro del trabajo de la Fiscalía es recabar oportunamente las evidencias y no esperar hasta que culmine su mandato. Y precisamente ello es lo que ha resaltado el fiscal de la Nación, porque señaló de que no existe ninguna restricción para investigar a aquellos que están involucrados. Y de hecho, si es que el día de hoy la Fiscalía Provincial sigue investigando de manera exhaustiva a los empresarios, nada obsta para que se vayan recabando también evidencias que podrían complicar la situación del presidente y no necesariamente esperar hasta que culmine su mandato para afianzar las imputaciones en su contra. Claro. Doctor, y aquí hablamos de las líneas que están a nombre del presidente, evidentemente de los celulares que usa a nombre suyo, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí utiliza un celular de un tercero? Yo sé que esto estamos poniéndonos en otro escenario, pero podría suceder. Le dejo esta consulta, vamos a cumplir con una pequeña pausa, unos minutitos, por favor, y regresamos con usted para seguir hablando de este y otros temas. Queremos plantearle también el caso del exgobernador, el señor Ciro Castillo. 7:18, vamos a una pausa y regresamos en RPP. 7 de la mañana con 21 minutos, mis amigos. 7 de la mañana con 21 minutos. Nosotros seguimos a través de RPP. Sí, en Arequipa, Jean-Pierre Núñez, en Trujillo, Oscar Sánchez, conversando con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, por el caso Chifagate, ¿no? Esta autorización que ha dado el presidente José Gerí para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Doctor, yo le dejaba esta consulta, sé que me pongo en un extremo, pero ¿qué pasa si es que, o entiendo en todo caso que son las líneas telefónicas que están a nombre del presidente o que él utiliza, pero podría ser que en algún caso utilice la línea telefónica de un tercero? De hecho, Jean-Pierre, en las generales de ley o en el interrogatorio al que él asistió el día de mañana, en presencia del fiscal interino, él tuvo que haber dejado esa información ante las preguntas de qué celular utiliza, qué números ostenta, etcétera. Y de no haberlo señalado, yo creo que esta información también podría cruzarse con la que brinde la Fiscalía Provincial Anticorrupción que investiga el día de hoy a los empresarios chinos, ¿no? Porque el levantamiento del secreto de comunicaciones para ellos está plenamente habilitada, tendrá un juez que dar el aval para que se levante el secreto de comunicaciones, y si se identifica algún otro número desde el cual se comunicó con estos empresarios, pues entonces de todas maneras la Fiscalía va a dar con esa información. Yo creo que la pregunta también podríamos reformularla en el siguiente sentido: ¿qué pasa
con los aplicativos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día uno puede comunicarse o llamar a otro a través del WhatsApp, Signal o algunas otras aplicaciones. Lamentablemente, el pedido judicial no abarca estos aplicativos porque los servidores se encuentran en Estados Unidos, como todos sabemos, y las autoridades, por más información que soliciten, por lo general no les es otorgada. Entonces, algunos... Perdón, doctor, o sea, si los empresarios chinos se comunicaron con el presidente mediante WhatsApp, ¿no podemos acceder a esa información? No podríamos acceder a esa información, salvo se les incaute los celulares, existe una orden judicial para acceder a la información que se ostenta en el celular. Pero solicitar directamente a estas empresas de aplicativos no va a funcionar, porque al día de hoy las solicitudes que se realizan, al menos de las autoridades peruanas, para levantar el secreto de comunicaciones de uno de estos aplicativos han sido infructuosas, ¿no? Lo único a lo que se va a poder acceder es más bien a las líneas ordinarias de comunicación. Es por eso que incluso algunos han calificado esto como, digamos, una medida más política que jurídica, el hecho de que él dé el consentimiento para el levantamiento de las comunicaciones. Bueno, vamos a estar atentos, doctor, entonces a cómo se procede en este aspecto y en ese tema, y de hecho que ahí hay algunos vacíos como usted los está exponiendo. Doctor, aprovechando su presencia, queríamos preguntarle también la situación de Ciro Castillo, el gobernador de El Callao, quien permanece como no ha habido, pero a quien se le ha cambiado, ¿no? La medida que tenía la medida de prisión preventiva, ahora por comparecencia con restricciones. Él va a tener que continuar, obviamente, acudiendo a las citas en este proceso de investigación y se le ha dictado algunas medidas restrictivas. ¿Él va a poder recuperar sus funciones o en realidad va a poder asumir como gobernador mientras desarrolla estas investigaciones? ¿Cuál es su situación legal ahora que se le cambia este mandato? Bueno, en principio la situación legal de Castillo, que es el actual gobernador del Callao, sigue siendo un poco complicada, ¿no? Está siendo investigado por delitos de corrupción, por haber favorecido a algunas empresas en la contratación pública, ¿no? Por el caso así denominado los socios del Callao. Primigeniamente se le había impuesto una medida de 24 meses de prisión preventiva. Y él estaba prófugo, como todos sabemos, pero ya el día de hoy hay una medida emitida por una sala superior que anuló esta prisión preventiva y le han puesto ciertas restricciones, ¿no? Y estas restricciones implican, por ejemplo, que pague una caución de 20,000 soles, que no se ausente del lugar donde reside, entre otras. Ello impide que pueda retornar a la gobernatura del Callao, pues por ahora no, porque no existe una sentencia firme, ¿no? O una sentencia al menos en primera instancia que lo inhabilite. Además que dentro del propio gobierno del Callao todavía no se ha propuesto su destitución, ¿no? Recordemos de que esto también debe remitirse no solamente a las normas penales, sino más bien a las leyes electorales, ¿no? En la cual, digamos, hay un plazo perentorio en cual si se ausenta el funcionario público, recién se puede solicitar esta destitución del cargo. Pero mientras tanto, él todavía podría ejercer la gobernatura del Callao. ¿Qué tendría que pasar para ello, doctor? ¿Presentar algún escrito al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Simplemente presentarse a alguna autorización del Consejo, en este caso regional? Existen las dos vías de que el jurado tome cartas en el asunto o que también los propios consejeros en la gobernatura regional puedan proponer esto al pleno del gobierno regional y por alguna de las causales establecidas en la ley electoral proceder a su destitución. Sin embargo, si es que hasta ahora no lo han hecho, digamos, en el ámbito propio de la gobernatura del Callao, estando el prófugo, pues es poco probable que lo propongan ahora ya que él va a estar libre. Claro, dentro de las medidas que se le ha impuesto, por ejemplo, está comparecer mensualmente al registro biométrico, no dar declaraciones a la prensa sobre las investigaciones que se le sigue y un pago de una caución de 20,000 soles que debe ser pagado en plazo de 10 días. Por ejemplo, si no hace este pago, ¿se le podría volver a cambiar la medida, es decir, volver nuevamente a la prisión preventiva? Y claro que sí, él está obligado a cumplir con cada una de estas restricciones, ¿no? Si es que, por ejemplo, no cumple con el pago de la caución de 20,000 soles, se ausenta del lugar de residencia, no pasa el control biométrico, etcétera, puede la Fiscalía solicitar al Poder Judicial que se le cambie la medida de comparecencia con restricciones y vuelva más bien a la medida de prisión preventiva. Él tiene que cumplir escrupulosamente con todo lo que ha señalado el juez o la sala en este caso. Es más, él no podría declarar a la prensa ya sobre los hechos que vienen siendo investigados. De hacerlo de manera directa o indirecta, corre el riesgo de que la Fiscalía solicite se le cambie esta medida y vuelva a la de prisión preventiva.
Ahora, doctor, finalmente, ¿cómo se interpreta esto, no? Porque ha sucedido en otras localidades, aquí en Arequipa también, que algunas autoridades son prófugas de la justicia, que luego o les cambian, en este caso, la detención preventiva por comparecencia con restricciones o simplemente una sala superior termina anulando algunas sentencias y regresan al cargo. Regresan, en este caso, a ejercer como autoridades, ya sea alcaldes, gobernadores. ¿Cómo interpreta esto? ¿Cómo la población siente todo esto desde el punto de vista suyo, doctor? Bueno, naturalmente existe siempre una desazón por parte de la población de que funcionarios que vienen siendo investigados retornen al ejercicio del cargo. Lo idóneo sería que no lo hagan. Sin embargo, debemos de recordar también un principio fundamental, un principio constitucional, que es el de la presunción de inocencia, ¿no? En tanto no concurra todavía alguna sentencia, pues ellos también están habilitados para poder seguir ejerciendo el cargo. Sin embargo, yo comparto esa desazón que por lo general concurre cuando observamos autoridades que están siendo cuestionadas, y no solo cuestionadas, sino además con investigaciones penales en curso. Este caso de los socios del Callao, al cual pertenece precisamente a la imputación en contra del alcalde, del gobernador, se da a raíz de presuntas irregularidades en la contratación pública, es decir, con el aprovechamiento de la cosa pública. Y eso es uno de los delitos en realidad que más reserva genera y más contingencias dentro de la propia población. Por supuesto. Doctor Carrión, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hablando de estos temas que son importantísimos y que como ciudadanos necesitamos conocer desde el punto de vista legal. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias. por haber estado Buenos con días. nosotros en RPP. Andy Carrión, abogado penalista, con él conversábamos sobre el caso Chifa Gate y también sobre la situación del gobernador regional del Callao. 7:29, escuchamos los titulares de la media hora y regresamos con ustedes con más en RPP.